Pasada comentaba de una muy grata sorpresa que pudimos recibir Ale y yo estando de viaje, dándonos cuenta que en un entorno donde la fe se ha venido apagando poco a poco, un lugar de donde llegó esa fe hacia América y que es de parte de Europa. Hay realmente pocas personas que hoy están buscando una relación personal con Cristo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que en un lugar específico, ya les había platicado de estos hombres y mujeres de naranja, de color, la ropa que traían, que estaban en el metro compartiendo su fe, uno a uno, persona a persona, iban tratando de entablar una conversación y un diálogo con las personas que estaban yendo ahí en el metro. Y cuando Ale y yo nos dimos a la tarea de investigar un poco de lo que estaba sucediendo ahí, nos dimos cuenta que es un movimiento de personas que tienen el ánimo y el gusto de compartir algo, de dar a otros. Y lo que comparten simplemente son historias, sus propias historias, sus historias de relación con Cristo y la manera como ellos las pueden exponer. Y esto realmente nos llena a nosotros mucho de esta aliciente, pero sobre todo de la reflexión, de saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué está pasando con nuestra propia vida? Y escribía ayer en Congreavisos una reflexión acerca de los tiempos. Acabamos de pasar precisamente por el término de vacaciones. Todo el mundo lo reconocemos porque andamos felices con la posibilidad de viajar, de tener un tiempo de relajación, de conocer nuevos lugares, pero en esencia lo que en ese momento estamos nosotros realmente celebrando es la conmemoración de la muerte, pero sobre todo de la resurrección de Jesús. Eso fue hace un par de semanas, tiempo en el que hace un poco más de 2000 años se tuvo como la escena clara en medio de la propia vida de Jesucristo en este mundo. Tiempo después de su muerte, vino la resurrección y tuvieron que pasar un lapso más o menos de 40 días en las que él se apareció en repetidas ocasiones a sus discípulos, a este pequeño grupo de personas, estos 11 de los que estaban ahí. Uno ya había sido despedido directamente, él tomó su camino, pero había 11 más que estaban muy temerosos, tímidos completamente, en espera de saber qué hacer, a pesar de que el Señor les decía con repetidas ocasiones: para esto es que yo he venido, para tener que morir por ustedes y por todo el mundo. Y les deja la gran comisión. Y una vez que esto sucede, pasa un hecho extraordinario. Esto empieza con lo que es la fiesta del Pentecostés, un momento muy especial para el pueblo de Israel, en el que se juntan todos para tener una celebración en el templo. Es una celebración muy especial. Y justamente en ese día, al inicio precisamente de este día, de esta celebración, es que viene a esta tierra por primera vez para permanecer en el corazón de los creyentes el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. Después de esto, vemos una transformación radical en la manera en la que se conducían estos 11 personas, de estar tímidamente, dice la palabra, en un aposento alto. Ellos se escondían en el segundo piso de una casa ahí, para que no los fueran a encontrar. Después de que llega precisamente el Espíritu de Dios, ellos salen con muchísimo ánimo a poder compartir, a hablar, a convencer, pero sobre todo a dar testimonio de su relación con Dios. Y en medio de todo esto, bueno, surge también una historia que hoy vamos a analizar puntualmente y que de aquí vamos a tratar de encontrar de qué manera el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en medio de nuestra realidad en el día de hoy, a través del ejemplo de un acontecimiento que se dio hace casi 2000 años. Vamos a ver, estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 10, y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando
en los ojos, en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Una historia, en medio de muchas historias. Una historia que se deriva para otras más, en medio de lo que ha sido precisamente el testimonio del poder de Dios en medio de este mundo, del poder de Jesús, del poder del Espíritu en el corazón de las personas, pero sobre todo del poder representado en la obediencia de estos dos hombres, en este caso, Pedro y Juan, que salieron a hacer lo que el Señor les había pedido. Hay que entender algunas cuestiones en medio de esta circunstancia y tratar de enfocarnos acerca de lo que la realidad nos está enfocando y hacia dónde nos está llevando el testimonio de la palabra de Dios. Imaginemos la escena. Un poquito este dibujo, esta caricatura nos puede mostrar cómo estaban las cosas en ese momento. Dos hombres normales para su tiempo, hebreos, que iban a hacer lo que en ese día tenían que hacer en esa hora tan especial, la hora novena. Ellos van al templo caminando juntos, se encuentran en el camino y son de alguna manera ellos llamados su atención a través de una petición de un hombre que estaba ahí, un hombre cojo de nacimiento. No fue alguien que se accidentó, no era alguien que tenía la experiencia de haber tenido piernas para caminar regularmente, sino él estaba cojo de nacimiento. Tienen ese encuentro y en medio de todo esto se da un pequeño diálogo en el que nos muestran precisamente escenarios muy específicos para nuestra propia vida. Hombres con necesidad, hombres vestidos de poder que pueden compartir, pero también son hombres que en su momento no pueden dar lo que esa persona con necesidad les pide. Y aquí se da el caso del milagro, y después del milagro en la cual él es levantado de la mano derecha, sus piernas de inmediato se fortalecen, sus tobillos también, y él no tan solo puede ponerse en pie, sino que en ese mismo momento puede caminar. Ni siquiera tuvo que pasar por el proceso de aprender a caminar. Él caminó, y es más, el relato nos dice no solo que caminó, sino que él saltaba en ese momento de júbilo por la felicidad y el gozo de lo que el Señor había hecho para con él. Y también tuvo una acción bien importante. Él no salió corriendo a simplemente disfrutar de lo que estaba, sino que va y acompaña tanto a Pedro como a Juan. Ingresan al templo y él sigue saltando, alabando a Dios y dando testimonio a través de su propia vida de lo que había sucedido. Una idea importante en medio de todo esto, porque nos preguntamos de repente, híjole, ¿qué tengo para compartir? Y como veíamos a través de estas personas, estos hombres de naranja, bueno, probablemente ellos tienen algunas cosas que compartir, no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero lo único que sí podemos dar testimonio es que ellos estaban compartiendo su historia de encuentro con Jesús. Ahora bien, veamos un poquito ya a detalle, versículo por versículo, lo que esta historia tiene para cada uno de nosotros en este día. El verso 1 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era el momento del día más importante, alrededor de las 3 de la tarde. Eso era para el pueblo hebreo, y todavía hasta el día de hoy, un momento peculiar dentro de lo que es la vida de todos los que profesan la fe judía. Pero para ese tiempo era todavía mucho más importante, porque era el momento específico en el que las personas que querían tener un encuentro con Dios, una relación personal directa a su manera, tenían que ir específicamente al templo a orar. Ellos tenían eso en su corazón, la necesidad de tener un encuentro con Dios
y la necesidad también de tener una relación personal con Él a través de la oración. Ese es el momento especial, y en medio de esta gran necesidad que estos dos hombres tenían, sucedió algo extraordinario. Tenemos que entenderlo desde todas las dinámicas completas y desde todas las facetas que podamos ver. Son dos hombres que, a pesar de tener esa necesidad, no se tomaron como poco el que alguien que estaba por ahí les haya llamado la atención. Como muchas veces nosotros vamos y es, yo tengo que ir a tal lugar y no me importa lo que en el entorno esté sucediendo, no me fijo de nada, no me doy cuenta de la necesidad de otros, simplemente voy tras lo mío. Estos dos hombres se detuvieron y pusieron atención a él, a pesar de que en ese momento, como vemos en la descripción, era la hora novena, la hora específica más importante de la relación que tenía el pueblo de Israel con Dios. Y a pesar de eso, ellos distrajeron de esa necesidad, de esa cuestión importante en su vida, de esa prioridad, ese tiempo para poder atender a alguien que les hablaba. Pedro y Juan iban al templo con un propósito bien definido. Ellos iban específicamente a orar. No iban a buscar nada distinto. No iban ellos en un ánimo de ir casi con el radar prendido para saber qué estaba sucediendo a su alrededor y en qué podían intervenir o hacia dónde podían ellos distraerse. Ellos iban perfectamente enfocados. Ellos iban a orar, a tener esa relación permanente con Dios para poder estar constantemente en esa comunicación, en esa forma de estar conectados completamente con el Señor. Y nosotros, simplemente la pregunta es, ¿qué propósito tenemos cuando venimos a Dios? Como una pregunta de reflexión personal. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos hacia la presencia de Dios? Ellos tenían la necesidad de orar. Ellos tenían la necesidad de tener esa comunión directa con el Dios. Ellos tenían la necesidad de interceder por otros. Ellos tenían la necesidad de permanecer en esa conexión permanente con el Señor. Pero la pregunta específica para nosotros es, ¿qué necesidad realmente tienes cuando te acercas a Dios? Pongamos un ejemplo muy claro. Hoy, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué es lo que te trajo aquí? ¿Qué es lo que buscas en este lugar? Sabemos que aquí no hay nada especial, no hay nada místico, no hay nada divino que podamos encontrar en el inmueble. Pero esta reunión como tal nos lleva hacia esta comunión con el Señor. Pero la pregunta específica es, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que buscas en el momento de ir y tratar de tener una relación con Dios? ¿Cuál es el propósito que tienes cuando vienes a ver a Dios? Los discípulos y los judíos tenían una vida de oración bien establecida. Y en medio de todo esto, bueno, pues la pregunta hacia nosotros sería exactamente la misma. ¿Tenemos una prioridad bien establecida respecto a nuestra relación con Dios? ¿Tenemos apartado un tiempo en el cual nuestro devocional diario no sea simplemente un momento de 3 o 4 minutos por la mañana, sino que sea de continuo durante todo el día? ¿Estamos atentos a la instrucción del Señor en el momento y la circunstancia que sea, en el lugar donde estemos, en el tiempo en el que estemos, ya sea descansando, disfrutando, conviviendo, estudiando, trabajando, no sé, cualquier circunstancia que en nuestra vida se presente? ¿Estamos realmente nosotros atentos a esta prioridad desarrollada dentro de nuestra vida para tener una relación con Dios? Porque eso también es un punto importante dentro del análisis de cómo puedo tener algo para dar a los demás. ¿Tenemos nosotros como prioridad la oración en nuestra agenda diaria? Platicando con algunas personas de varios lugares, me decían, sí, yo tengo mi tiempo de oración en la agenda. Es lo primero que hago al despertarme y también es lo último que hago antes de dormir. Y simplemente la reflexión era, y bueno, en ese lapso de probablemente, no sé, entre 16, 17 horas entre tu despertar y tu dormir, ¿dónde más está tu relación con Dios? ¿Sigue siendo una prioridad para ti o lo único que estás marcando son tiempos específicos en los cuales te acercas a Dios? Y lo demás de tu vida lo dejas a la suerte o a tu propia decisión. ¿Cómo podemos nosotros pretender tener algo que dar cuando no tenemos
ese alimento suficiente para poder compartir a través de nuestra propia vida. Pero el análisis sigue y la reflexión continúa en el verso 2 y dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Veamos bien. En estas puertas llegaban muchas personas ciegas, paralíticas, a pedir limosna a las personas que venían a orar al templo. Personas con necesidad. Para ese momento, la gente con lesiones por alguna circunstancia dentro de la tradición judía, no era que no les permitieran entrar al templo, sino que era mucho más sencillo para encontrarse con todos estar en las puertas del templo. Finalmente, así ganaban de alguna manera el estar siempre bajo la vista de alguien para que se pudieran dar cuenta de su necesidad y entonces les pudieran ayudar. ¿De qué manera? A través de pedir limosnas, dice la palabra. Y muchas ocasiones me pregunto yo, si en realidad esta forma en la que somos llamados a ayudar a los demás en su necesidad, se ubica o se circunscribe únicamente a la parte económica. Y me lo he preguntado muchas veces. Algunas ocasiones hemos hablado acerca de lo que es la ofrenda, acerca de los diezmos, pero lamentablemente casi nunca proyectamos esto hacia todas las dimensiones de nuestra vida. Si bien es un acto de obediencia, diezmar y ofrendar, va más allá de todo esto, porque el Señor nos dice que seamos dadores alegres, y no nos dice específicamente, y sean dadores alegres de su dinero, sino simplemente sean dadores alegres, de su tiempo, de sus talentos, de sus bendiciones y de tantas cosas que nosotros podemos compartir. Pero en medio de este escenario vemos entonces precisamente las puertas de un templo que se llamaba La Hermosa, llena de personas ahí afuera, con necesidades específicas cada una de ellas, esperando que los hombres de Dios, los hombres que iban al templo, estas personas que tenían una fe firme, pudieran pasar por ahí y que lastimosamente fueran conmovidos para ayudarles de alguna manera, de una forma económica. Vemos entonces que había personas ahí con necesidad. Los cojos, los ciegos, los paralíticos no podían entrar al atrio interior del templo. Es por eso que al paralítico lo traían para que se quedase en la puerta del templo. Enseñanza también importante. Él no podía llegar solo. Era cojo de nacimiento. Era paralítico de nacimiento. Entonces tenía la necesidad de que otros lo llevaran. Y esto simplemente a nosotros nos da efectivamente otra forma más en la cual reflexionar. ¿En cuántas ocasiones nos hemos dado cuenta de la necesidad de las personas y lo que hacemos es traerlos a la puerta? Nada más. Hasta ahí nos quedamos. Creemos que esa es nuestra gran responsabilidad. Y en medio de todo esto, bueno, pues yo creo que la enseñanza nos va a mostrar que hay mucho más allá que simplemente traer a las personas a la puerta, porque tenemos nosotros la responsabilidad de ir un poco más adentro y no solo ahí en el borde del lugar. Pero finalmente vemos entonces que hay personas que se dan cuenta de la necesidad de este hombre, probablemente familiares, probablemente vecinos o amigos, y cada día hacían esta labor de pasar a recogerlo a donde estuviera y lo llevaban a la puerta del templo para que ahí pudiera él pedir dinero para que tuviera para su sustento. Necesidad por parte de uno, oportunidad, pero también necesidad por parte de otros. ¿Por qué? Porque las personas que lo traían al templo estaban muy limitadas para dar. No le daban más que eso, acercarlo al lugar donde de alguna manera tenían la esperanza de que pudiera ser ayudado. Y en medio de esto, pues pregunta, ¿qué cosa o qué cosas están impidiendo que te acerques a Dios? Recordemos que aquí estamos hablando de un hombre con una necesidad específica, pero también implícitamente estamos hablando de otras personas que lo único que hacían era llegar, lo depositaban en la puerta del templo y ellos se iban, pero al fin y al cabo también ellos tenían alguna necesidad y había algo específico en su vida que les impedía acercarse a Dios. Y la pregunta
para cada uno de nosotros hoy es esa. ¿Qué te impide acercarte a Dios? ¿Qué te impide precisamente tomar la decisión de dar un paso adelante y entregar tu vida a Él? O si ya lo hiciste, ¿qué te impide buscarle con constancia y trabajar en favor de Él, dándole a los demás? Una pregunta más. ¿Qué impide que busques de Dios como lo estaban haciendo Pedro y Juan? Yo simplemente pienso acerca de todo esto y en el relato vemos que un evento anterior embiste de poder, llena por completo del Espíritu a estos hombres. Y para nuestra realidad, siendo completamente honestos, cuando nos sentimos plenos, lo que menos buscamos es mantener esa relación constante y completa. Siendo honestos, si yo hubiera estado en los zapatos de Pedro o de Juan, después de tener al Espíritu en el corazón, después de esta demostración de poder, después de poder hablar ante una multitud y que 3,000 personas creyeran en ese mismo instante, difícilmente creo que me acercaría al templo. Total, yo ya tengo todo. ¿Qué necesidad tengo de ir para allá? Y volvemos hacia este camino de saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y entonces la pregunta es, ok, ya tienes una relación personal con Cristo. Ya. Eres llamado hijo de Dios, perteneces a su familia. Y entonces, ¿qué te impide buscar más del Señor? ¿Qué es lo que en tu vida está estorbando? ¿Qué te está tropezando? Que no te ha permitido seguir creciendo, pero sobre todo, seguir atento a la necesidad de lo que los demás tienen a través del llamado que Dios tiene para nosotros. Versos 3 al 5 y nos dice así: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Qué interesante esta parte del diálogo, y quiero que por favor sigamos con este ejercicio de imaginación, tratando de visualizar esa escena en específico, pero probablemente ya cambiando un poquito los rostros y los nombres de los actores en medio de todo esto. Y en lugar de Pedro y Juan, pues pongamos de repente Jorge, Ana Lilia, Inés, Mayra, no sé, el nombre que ustedes quieran por ahí, como las personas que van llegando hacia ese encuentro con una relación personal con Dios. Y de repente, alguien que nos ve llama nuestra atención porque tiene una necesidad. Él en ese momento tiene la necesidad de apoyo económico para poder subsistir. Pero más allá de eso tiene una necesidad todavía más grande y absoluta, que es una relación personal con Dios. Pero en medio de este momento, bueno, pues algunas cosas más que reflexionar. Imagínate la cara del hombre cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Seguramente se quedó sin esperanza. Porque lo que buscaba era dinero. Denme dinero porque es lo que necesito. Y Pedro se para firmemente enfrente de él, llama su atención, le dice: venos. Y le dice: ¿sabes qué? No tengo plata ni tengo oro. ¿Cuál es tu actitud cuando estás buscando algo que crees que necesitas y la persona a la que te acercas creyendo que te puede dar lo que tú estás buscando, te dice: pues lo que tú quieres no lo tengo? El paralítico en ese momento no pudo dar la vuelta a irse, ¿verdad? Porque estaba ahí postrado. Pero finalmente creo que su corazón se desilusionó muy rápidamente. Y si fuera yo, diría: ok, el que sigue, ¿no? No me mosquees a los clientes, por favor, me estás estorbando, el que sigue. Pero en medio de esta circunstancia, la historia nos dice que hubo una situación diferente. Nosotros creemos que lo que necesitamos es X o Y cosa, pero el Señor, que es bueno, nos da lo que nosotros realmente necesitamos. Obviamente, para Pedro, era un hecho que él podía ya compartir.
Él había tenido esa llenura del Espíritu, él había tenido una relación personal con Cristo, él había tenido un momento de desilusión, pero también de reencuentro con el Señor, en donde le dijo que lo más importante en esta vida era precisamente tener esa llenura espiritual y esa relación personal con Él. Sabiendo esto, entonces Pedro está completamente convencido de lo que le pueden dar es lo mejor. Esto inspirado por el Señor. Así que muchas veces nosotros creemos que lo que necesitamos es ayuda económica, ayuda emocional, ayuda física. No sé, hay tantas cosas en las cuales nos estorbamos nosotros mismos creyendo que eso es lo que requerimos para que nuestra vida cambie y se transforme, pero muy poquito tiempo después nos damos cuenta que no era verdad, que no era completa esa sanidad que pudimos haber tenido para nuestra necesidad en ese momento. Pero Dios nos conoce perfectamente y sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y en ese sentido, inspira a Pedro para que le diga con claridad, ok, el X o el Y, para tu caso, plata o oro, que tú crees necesitar, yo no lo tengo. Venos directamente. Somos incluso necesitados, porque Pedro y Juan eran pobres. Para ese momento, entonces, veríamos personas que se unirían tal vez a ese pobre hombre, decir, pues que nos ayuden, ¿no? Nos sentamos a tu lado porque yo también necesito dinero. Pero la realidad es que se sentían completamente llenos de algo más importante que la plata y el oro. Y en ese mismo instante, entonces, Pedro le dice, ok, de lo que tú quieres, no tengo, pero te voy a dar de lo que sí tengo yo. Pedro sabía que él tenía algo para dar y que eso que tenía era suficiente para satisfacer la necesidad real que tenía ese hombre cojo. Si le hubiera dado dinero, entonces tal vez hubiera logrado pasar un par de días bien y tendría que haber regresado una vez más hacia este atrio del Templo de la Hermosa a seguir pidiendo dinero y sustento. Lo vemos todos los días. En este Cancún cada día tenemos más personas haciendo malabares, pintándose de payasos, haciendo cosas extrañas, algunos simplemente poniendo una cara demudada en la cual nos causa lástima, pidiendo dinero. ¿Y qué es lo que nosotros les damos? Dinero. Y con eso no arreglamos ni aliviamos absolutamente nada en su vida. Simplemente postergamos su sufrimiento. Esa era la realidad para ese momento y Pedro sabía perfectamente lo que él necesitaba. Y la pregunta entonces, ¿tú qué tienes para dar? Hay una reflexión por ahí que leí algún tiempo de un hombre que era tan pobre que lo único que tenía era dinero. No había nada más en su vida. Y creía que eso lo cubría todo y con eso tendría cualquier circunstancia prevista en medio de su realidad. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos cada uno de nosotros para dar? ¿Alguna ocasión has pensado acerca de esto? La palabra nos dice en un momento específico en el cual el Señor Jesús era probado por los fariseos y la escena es muy clara. Llega un fariseo, un hombre rico, y da una ofrenda muy grande, cientos de miles de pesos da de ofrenda ahí. Y a su lado llega una mujer viuda, pobre, y da simplemente, la palabra dice, 2 blancas. Esto es prácticamente 2 pesos. Eso es lo que da. Y la pregunta hacia el Señor es, ¿quién dio más? Y evidentemente la respuesta es, pues la señora, porque ella dio todo lo que tenía. El otro, a pesar de dar una fortuna, dio lo que le sobraba simplemente. Así que la pregunta sigue siendo la misma, ¿tú qué tienes para dar? Si llegara este momento especial, una vez más, en el que te encuentres a alguien con necesidad en tu camino, ¿tienes algo para darle? Tenemos que ver por los pobres, eso es un hecho y estamos llamados a ellos, pero no nos enfocamos simplemente hacia la parte económica, sino lo más importante para ellos era dar un testimonio y que alguien tuviera la oportunidad de conocer el camino para el Señor. Continúa el relato y dice así, mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre cojo había aprendido a depender de la gente y no de Dios. Para un tiempo antes, apenas unas semanas antes, Pedro y Juan también dependían de ellos mismos. Tan solo el relato bíblico nos dice que después de la muerte, la resurrección del Señor Jesús, ellos, como comenté al principio, estaban asustados, como ratoncitos asustados en una madriguera allá en el aposento alto. Llega el momento en el que hay persecución y lo único que atinan a hacer es salir huyendo. Y Pedro les dice, hoy nos vemos en Galilea, allá nos encontramos. ¿Para qué? Para ir a arreglar nuestras cosas desde nuestras propias capacidades. Regresaron a pescar. Eso fue lo que hicieron en su momento. Y creemos regularmente que así es la vida, que nosotros tenemos que arreglárnosla desde nuestra propia óptica y visión. Aprendemos a depender de nosotros. Aprendemos a depender de nuestra familia. Aprendemos a depender de nuestro gobierno, de nuestro país, de nuestra circunscripción. Y rara vez, de verdad, y lo tengo que decir con esta categoría clara, rara vez nos ajustamos a depender de Dios. El cojo nos muestra eso. Es un ejemplo claro de nuestra propia condición. Muchas ocasiones nosotros estamos como Él, con una necesidad clara que no nos permite acercarnos al Señor. Y lo que menos tratamos de hacer es depender de Él. Tratamos de depender de nosotros o de los demás. Y para ese momento, por la experiencia de Pedro y Juan, bueno, vemos una transformación total. En lugar de depender nuevamente de sus capacidades, ahora sí les mostraron la dependencia real que fue la de Dios y actuó en medio de todo esto un gran milagro. Al igual que Él, son muchas las personas que se acostumbran a pedir, solo esperan que se les dé algo para cubrir su necesidad en su momento y nada más. Siempre están necesitando. Siempre están pidiendo y creen que no tienen algo para dar. Y yo me pongo en medio de esta escena, estos dos hombres con el cojo frente. ¿Cuántas ocasiones nosotros estamos imitando esa misma escena? Momento a momento, día tras día. Nos pasamos entre los actores. Algunas ocasiones nosotros somos el que tiene necesidad y lamentablemente nos parecemos tanto que hay algo que nos impide acercarnos a Dios. En otras ocasiones somos también los que son solicitados a ayudar, pero tenemos tan poco para dar que muchas veces lo que hacemos es cubrir la necesidad desde la óptica de la persona y damos dinero y creemos que con eso ayudamos y salimos adelante. Pero la verdad en medio del relato es mucho más trascendente de lo que hoy podemos nosotros imaginar. Y es una llamada de atención específica para que podamos nosotros hoy encontrar en nuestro corazón cuál es nuestra verdadera necesidad. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos para dar? Porque Pedro y Juan no tenían nada, eran pobres, pero dieron mucho, mucho más que lo que ese cojo simplemente esperaba. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que, un paso adelante, ese cojo, sin tener nada, dio mucho también. Y esa es la parte importante del estudio del día de hoy. No debe ser así, no importa cómo estés, no importa las necesidades que tengas, tú tienes algo que puedes dar a alguien. ¿Tienes una necesidad? ¿Sabes qué? A través de tu necesidad le puedes dar la oportunidad a alguien de interceder por ti. Y en medio de ese acto estás dando algo que va a traer virtud a la vida de esa persona a la cual le pidas ayuda, consejo, apoyo, guía, no sé, lo que sea. El cojo, sin tener nada, le dio algo maravilloso, no solo a Pedro y a Juan, sino a toda la gente que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque tuvo que actuar también la fe en medio de todo esto. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo.
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Los milagros no solamente obran según la fe del que da, sino también la fe del que recibe. Y en esta posición, ese hombre cojo dio también una gran lección. Porque, repito, cualquier otro hubiera dicho, no tienes dinero, con permiso, sigue tu camino. No, oye, es que yo te quiero hablar de acá. No, no me distraigas, yo necesito otra cosa. Y en ese momento, ese hombre atento al llamado de Pedro, actuó con fe, tan grande como la del mismo Pedro. Y dice el relato que fue en el mismo instante en el que él fue levantado por la mano derecha, que sus piernas se fortalecieron, sus tobillos se afirmaron, y en ese momento no tan solo empezó a andar, sino que también daba saltos, brincos y gritos alabando a Dios. Y eso también es dar. Importante que lo enfoquemos en este momento para la reflexión final. Al momento que puso su fe en acción, se le afirmaron los pies y los tobillos. No solo aprendió a caminar en ese mismo instante, sino que saltaba. Entró en el templo, dando saltos de alegría, alabando a Dios. Y la pregunta, ¿has compartido la alegría de ser un instrumento para que otros puedan alabar a Dios? Finalmente estamos hablando de dar. En muchas ocasiones no nos damos cuenta que la oportunidad más grande de dar trae a nosotros mismos una experiencia que nos llena y que estamos recibiendo también. Las veces que hemos tenido la oportunidad y que hemos sido atentos al llamado del Señor para compartir con otros acerca de las realidades, de las grandezas, del tesoro de nuestro corazón para la necesidad de otras personas, hemos tenido la oportunidad de gozarnos con ellos. Después, al escuchar sus propios testimonios en los cuales nos comparten un gozo tremendo en medio de lo que fue la acción de ese cambio radical en su corazón que actuó a través de ese encuentro personal con Cristo. Y entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tienes para dar? Y en medio de esto, ¿te has dado la oportunidad de dar y de que esto sirva como un instrumento para que otros alaben al Señor? No tienen idea de la satisfacción en el corazón que esto significa, de la manera realmente en la que uno se siente lleno y pleno en el momento de compartir y cuando el Espíritu motiva que otros acepten al Señor. Así que este es un punto importante. Y ya casi para concluir, últimos versículos 9 y 10 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se asombraron de reconocer a ese hombre. Y él se convirtió de alguien con necesidad a alguien tremendamente rico en espíritu, a tal grado que daba saltos y alababa a Dios. Y no salió corriendo a otro lugar, sino fue a dar testimonio directamente al templo, donde estaban las personas que lo conocían, donde probablemente incluso pudo haber pensado, voy a ser criticado. A lo mejor alguien va a decir, mira, nos engañó toda la vida, se hizo el cojo y ahora resulta que camina, ¿sí? Como hay algunos relatos por ahí de algunas personas que tienen experiencia de estos limosneros, que el día que apareció el perro rabioso, entonces sí se levantaron con todo y su carrito. Por ahí escuché una historia de esas, pero bueno, aquí importante es entender qué sucedió. Todos pudieron ver el milagro que el Señor hizo en ese hombre. Dejó de ser un mendigo y se convirtió en un instrumento para la gloria y la honra de Dios. ¿Obtuvo lo que él quería? No. Él quería dinero. No obtuvo dinero. Obtuvo algo más valioso. Y eso que obtuvo le dio precisamente la convicción para transformar su vida también de un simple hombre postrado al lado de la puerta de la entrada de un templo a un gran testigo del poder de Dios. Me supongo que él contó su historia más de una vez porque habrá sido cuestionado. ¿No estabas tú cojo? ¿Qué pasó? Y en todas y cada una de sus ocasiones seguramente él dijo, pues sí, yo era cojo de nacimiento y ahora, por el poder de Cristo, camino.
¿Qué más necesito? Sino agradecer y honrar y alabar al Señor. Tengamos presente que nuestras vidas, sea la situación que sea, sirven para hacer que otras personas crean en el Señor. Dios quiere hacer algo con nosotros para que a través de esa obra maravillosa otras crean en Él y también para que tu fe sea firme. Y la pregunta para estar en esta semana meditando en la palabra y en nuestro propio corazón, ¿qué tenemos para dar? ¿Hay algo ya hoy en tu corazón? Ese hombre cojo no tenía nada. Él tenía que vivir de la limosna de los demás. Pero en el momento mismo que tuvo su encuentro personal, a través del milagro que comparte Pedro y Juan con él, fue rico y compartió con toda la gente que estaba a su alrededor. Él sabía que tenía algo para dar y lo dio abundantemente, al menos en ese momento. Y vuelvo un poco a la imagen de estas personas de naranja. Ellos dan de lo que tienen. Son africanos viviendo en Europa, gente a la cual se le trajo primero como esclavos y ahora son finalmente personas que han tenido que emigrar porque ahí tienen una forma de vivir, pero son los que tienen los peores empleos, los más sufridos, los más mal pagados, y a pesar de que esta circunstancia dentro del entorno social los pondría en un nivel por debajo, ellos están haciendo lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Dan de lo que tienen. ¿Qué dan? Bueno, testimonio de salvación, por primera instancia. ¿Qué otra cosa dan? Dan su testimonio personal, el testimonio de su relación con Cristo. Cuentan historias, de verdad. Les daré por ahí el link de la página de ese movimiento. Y lo único que encontramos ahí no son invitaciones ni gran parafernalia. Son historias de hombres y mujeres como nosotros, que lo único que tienen es una riqueza en el corazón tremenda. Y entonces ellos también dan del tesoro de su corazón. ¿Económicamente pueden ayudar? Yo creo que no. Ellos necesitan que se les ayude. Pero comparten y dan de lo que tienen. Y bueno, la pregunta es, ¿y tú qué tienes para dar? Durante algunas semanas Elías nos ha compartido esta línea que se llama radical, volver a las raíces. Y me quedo yo siempre con este ánimo de qué está pasando con nosotros, que no estamos siendo motivados a dar de lo que tenemos. Y por eso reflexionaba acerca de este pasaje, porque muchas ocasiones estamos con esta intención de prepararme cada vez más para poder dar. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que esforzarme, tengo que estar con las mejores enseñanzas, ser un especialista en alguna porción de la Biblia y demás, y ya cuando lo logre entonces sí voy a salir a dar. El cojo no tenía nada. No pasó ni siquiera un instante después de haber experimentado el milagro de Dios en su vida, que él fue y dio todo lo que tenía. ¿Y nosotros qué estamos dando? Así que, como siempre terminamos estos días, nunca olvides que Jesús estará siempre atento y dispuesto a ayudarnos. Solamente tenemos que tomarnos de su mano. Así que, preguntas. ¿Qué necesitamos para tener un encuentro personal con Dios? ¿Qué necesitamos para acercarnos a Él en esos momentos de necesidad? ¿Y qué tenemos hoy para dar? Oremos, por favor.